hablando del discurso acerca del primer año de la presidencia de Javier Gerardo Milei, volvemos a hablar con José María Sarrachaga, que está con nosotros. Sarrachaga, perdón, siempre jugamos con eso, José María, siempre me queda tu apellido ahí dando vueltas, perdón. ¿Cómo lo viste? Porque siempre quería ver tu mirada en función de un discurso donde había mucho que contar, pero había mucho que planear a futuro. Bueno, primero una grata sorpresa porque esperábamos todos el Milei confrontativo, enloquecido, sacado de habitualmente vemos, y en lugar de eso, por suerte, apareció un Milei más moderado. Si alguien tenía escrito el análisis de antemano, tuvo que tirar los papeles y empezar de nuevo porque se vio literalmente otra cosa, se vio algo que no esperábamos. Técnicamente hay algo correcto, que es el tema de hacer un discurso de balance como corresponde hacer un discurso de balance. Un ojo atrás, un ojo ahora y un ojo adelante. Entonces hizo la herencia, que era lo que en su momento, si recuerdan, todos le reclamamos al gobierno de Cambiemos que no dejaba de concretarlo, nunca lo hizo. Si recuerdan, van a ver que todos prácticamente unánimemente reclamábamos que hicieran el relato de la herencia. ¿Qué recibieron? Y se dijo que no se hizo. Claro, y después se dijo, no hacemos el relato de la herencia, no porque nos olvidamos ni porque no sabemos, sino porque queremos atraer las inversiones que finalmente no vinieron. Con lo cual, bueno, quedó demostrado que no servía no contar la herencia. Hizo un buen balance de gestión, los números en algún punto lo ayudan. Los números con alguna deficiencia, con algún error de cálculo, con alguna inexactitud, como el tema del salario de $1.000. Pero en líneas generales los números a Milei le dan bien. Y una promesa hacia el futuro, que bueno, las promesas hacia el futuro son eso, son intelequias. Una promesa hacia el futuro es algo que puede pasar como puede que no. El famoso puede fallar. Claro, pero en líneas generales estuvo bien. Ahí, José, te quería preguntar, sí, porque el tema de los $1.000 fue prácticamente reenviado a muchos diciendo, yo no gano esto, no hay un sueldo de $1.000.000 de manera constante, son pocos los que ganan ese dinero. ¿Fue un error? ¿Fue una forma de impactar con el número? ¿A qué lo podemos atribuir? Yo creo que fue un error. De hecho, el talón de Aquiles del discurso de Milei fue la oratoria de Milei. El discurso fue leído, sigue sin amigarse con el teleprompter y sigue sin poder hablar sin leer un texto. Entonces el discurso leído siempre pierde comunicación y espontaneidad. Era un discurso que estaba forzadamente calmo. Bueno, pero igual, prefiero un Milei forzadamente calmo al Milei que grita e insulta a todo el mundo. Sos un gran analista. Claro. Te pregunto esto, José, vos sos un gran analista de discursos. ¿Cambió al escriba? ¿Cambió quién le hizo el discurso? ¿O se moderó en función de lo que él plantea? ¿O no lo modificó esta vez? Porque posiblemente alguien plantea esos discursos y él los corrige con su impronta. Mirá, creo que la gran diferencia, tanto con Cambiemos como con el kirchnerismo que tiene Milei, es que él tiene la costumbre de doblar la apuesta como el kirchnerismo, pero a diferencia del kirchnerismo y de Cambiemos, escuchan a los demás. No te lo admiten, no te lo reconocen, te escuchan. Porque los analistas hablábamos de que no servían y no sumaban los insultos y lo sacó. De hecho, hasta terminó sin un viva la libertad carajo, que también fue muy bienvenido por un montón de sectores. Bueno, es realmente interesante por eso analizar lo que son los discursos presidenciales. Analizamos la herencia. La herencia lo viene marcando desde el día 1, como bien lo decís vos, números que acompañan, inflación, dólar, situación del país, temas sociales. Vamos al futuro. ¿Te pareció que dio más margen de esperanza o cuando volvió a hablar de una motosierra más dura preocupó un poco a los argentinos?
Yo creo que lo que hizo Milei fue muy bueno en el sentido de patear el tablero de una forma que nadie esperaba. El tema de vamos a bajar en un 90% los impuestos en cuanto a cantidad de impuestos, no en cuanto a recaudación, sino el Estado Nacional va a dejar de cobrar el 90% de los impuestos que cobra y van a ir a las provincias que van a recaudar en forma directa. Claro. Lo cual patea el tablero, en algún punto tiende a comprometer a los gobernadores con los diputados y los senadores propios para ese acuerdo, pone a competir a las provincias entre sí, se saca de encima el yugo de la coparticipación federal. Es una apuesta muy buena y me hace acordar, salvando a los que nos gusta la historia, esas instancias, en su momento Frondizi crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para, en lugar de tener que negociar con Ejército, Aérea y Marina, pónganse de acuerdo ustedes, mátense entre ustedes y después vengan a mí ya uno solo. Y en lugar de pelearme contra él, me peleo con uno. Negocio con uno, claro. Frondizi hace eso y Milei lo que está haciendo es que el Consejo Federal de Inversiones, en otras palabras, la selección y la Cámara de Gobernadores Justicialistas tengan que pelearse entre ellos para ver qué van a decir, aceptar o no van a aceptar. Y después Milei tener que negociar ya de otra manera, tanto la coparticipación como el ayuda a las provincias. Es cierto que ese juego de palabras de voy a bajar el 50% de los impuestos, parece que yo voy a pagar el 50% menos y en realidad es, si hay 100 va a haber 50 y esos 50 que no eran coparticipables se los doy a la provincia, pero entendamos que los 50 que se va a dejar de recaudar seguramente a nivel nacional no tienen una fuerza de recaudación muy grande, no es mucho lo que hay para repartir. No, y aparte Milei es astuto en cuanto a la idea de cómo comunican las cosas, mérito también en gran parte con aciertos y errores de Santiago Caputo. El tema de comunicar como una baja de impuestos, la baja del impuesto país, que es un impuesto que se vence. Claro. Pero lo que está diciendo es, lo saco, y en realidad no lo saca, se cae solo. Pero los hechos es, bueno, yo no lo intenté, no lo extendí, y ahora cuando lo están comunicando, cuando tengas que pagar Netflix, Spotify y demás, va a venir sin el impuesto país. ¿No? En el bolsillo del consumidor se van a ver y también queda como que lo hice yo. Claro. En eso estuvo. Ahí, para cerrar, José, te pregunto, 2024, un outsider de la política, 2025, un estadista. Para mí estadista es una palabra demasiado grande, para mí estadista es Churchill, pero viendo de dónde venimos, se mostró bastante sólido. Bien, bueno, vamos a hacer... Cuando tu espejo es Churchill, estás complicado. Tu espejo es Alberto Fernández, digamos que la tenés fácil. Claro, vamos a ver cómo continúa, pero esos datos que nos trajiste son sumamente interesantes para ver si este 2025 va hacia una moderación y a un consenso general, no como el 2024 que fue un poco estar siempre de la vereda del otro lado y a los gritos. José, gracias por estar con nosotros. Al contrario, chicos.